Buenas tardes muchachos, bienvenidos a este módulo de Photoshop que realmente es una repetición del primer módulo que hicimos el sábado pasado, que pues yo tenía pensado grabarlo, tenía dos computadores, uno para la imagen y otro para la pantalla y para el sonido, y el que grababa el sonido falló lamentablemente. Entonces, pues esta realmente va a ser una repetición de todo lo que vimos ese día y pues va a tener el propósito de ir dirigido a las personas que no pudieron asistir a la clase y a todos los que quieran eh, pues participar en este módulo o aprender todo lo que vamos a ver en este módulo. ¿Listo? Obviamente pues van a haber unas complicaciones, no va a ser tan interactivo, no vamos a tener como las preguntas de la gente que participó ese día, pero pues bueno, problemas técnicos, dificultades técnicas, ¿qué se le va a hacer? Bueno, voy a abrir esto por acá. Bueno, como les había comentado a los muchachos ese día, pues este módulo, este cursito, nació un poco de la idea de, bueno, recientemente, los meses anteriores, tuve la oportunidad de trabajar en un par de proyectos de publicidad, haciendo más que todo trabajo fotográfico y videográfico para redes sociales, para un par de empresas. Y digamos que abordando estos trabajos, me di cuenta que cuando llegaba a la etapa de edición de fotografía, yo no tenía ni idea de qué hacer ni cómo afrontar ese proceso, ¿sí? Eh, pues me daba cuenta que siempre que llegaba a Photoshop, lo único que yo hacía o la forma como yo afrontaba las imágenes que había registrado era modificando la exposición, aumentando saturación, intensidad, un poquito de contraste y tin, exportar. No hacía realmente mayor cosa y eso pues no se puede llamar justamente una edición, ¿sí? Eso simplemente es como poner un filtro, hacer algo realmente muy mecánico, ¿sí? O sea, yo no le puedo con justicia cobrar a un cliente por hacer edición de foto cuando realmente no estoy haciendo nada, ¿sí? Entonces digamos que pasaron dos cosas, me di cuenta de dos cosas afrontándome a esas experiencias laborales, y primero fue que me vi obligado pues por placer, por gusto más que todo y por obligación, a estudiar un poco de Photoshop, de las herramientas, de la teoría, a conocerla un poco a profundidad. Y por otro lado me di cuenta de que todas las personas que venimos de la Escuela de Cine de la Nacional tenemos un vacío enorme en cuanto a la fotografía digital, propiamente dicha. Digamos, nosotros comenzamos la carrera viendo fotografía 1, análoga, conceptos básicos, todo muy bien, y después pegamos un salto como de 100 años, como una elipsis, en la que de una vez entramos a cinefotografía digital y cinefotografía pues análoga muy por encima. Entonces realmente creo que hay un vacío enorme, al menos en cuanto a la imagen digital, la imagen fija digital, edición de color y de imagen en Photoshop, ¿sí? Bueno, realmente no sé cómo es la cosa en este momento en la escuela, no tengo ni idea. Tengo un par de amigos que me han comentado que creo que hay algunos módulos en los primeros semestres donde pues les enseñan cómo manejar lo básico, cómo a recortar y tampón clonar y etcétera, sí, que realmente pues no es mucho. Pero hablo pues por las personas que como yo entramos y digamos tenemos ese enorme vacío en cuanto a fotografía digital. Y lo digo porque la fotografía digital es sumamente importante y me he dado cuenta de eso, no solo por las herramientas de Photoshop que te sirven para un montón de cosas, sino porque el simple hecho de abordar una imagen en Photoshop de manera medianamente profesional te permite comprender un montón de conceptos sobre la imagen, sobre la fotografía, sobre la luz, sobre el color, que son súper valiosos y que a cualquier persona que se dedique a esto, a la imagen propiamente dicha, le van a ser útiles de una forma o de otra, ¿sí?
O sea, no solo si te interesa la foto. Si te interesa la foto, por supuesto que esta herramienta la tienes que aprender a manejar y es súper útil que la conozcas y la entiendas y la abordes. Pero incluso si eres director de arte, es muy bueno que también entiendas cómo funciona la luz, cómo funciona el color en un rostro, pues a la hora de ir y maquillar y bueno, y hacer todas las cosas que tienes que hacer. Incluso si eres productor. O sea, yo siempre he estado seguro de que no hay nada más maravilloso que un productor que sepa de cosas técnicas, porque un productor que entienda de conceptos de foto, de todo lo que pasa en un set de rodaje, ahorra tiempo y ahorra dinero. De eso pues no tenga ninguna duda. Entonces, este tipo de herramientas son súper útiles. La verdad, me parece que es una falta enorme que ni siquiera haya un módulo donde se aborde Photoshop en sus herramientas más fundamentales e incluso más avanzadas, ¿sí? Y este módulo pues nace de esa necesidad. Obviamente no es como la forma en la que yo inicialmente pensé hacerlo. La idea era hacerlo pues directamente en la escuela, con todos los juguetes, con toda la vaina. Pero pues bueno, nos vemos obligados a hacerlo así, pero digamos que esto puede ser un piloto que si vemos que funciona, pues de pronto después lo podemos ir desarrollando y aplicando en la escuela. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es justamente lo que yo he podido aprender en estos últimos meses, en este último año, digamos, trabajando un poco, investigando por mi cuenta. Y exactamente lo voy a enseñar como me hubiera encantado que me lo hubieran enseñado a mí cuando yo recién llegué a la escuela o en algún momento de la carrera. ¿Sí? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, sin más introducción, entonces vamos directamente a estudiar el programa, a analizar el programa, ¿vale? Entonces, aquí por este lado, bueno, tenemos una imagen que hace parte de la campaña publicitaria. Y aquí directamente tenemos Photoshop. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una imagen vacía, una capa vacía, perdón. ¿Listo? Es como lo primero que ustedes se van a encontrar en el programa cuando lo abren por primera vez. ¿Vale? Una serie de herramientas, aquí un panel derecho, un panel izquierdo, viene configurado por defecto, ahora lo vamos a analizar más a profundidad. Y aquí arriba tenemos las primeras herramientas. Bueno, voy a abordar Photoshop como uno debería siempre hacerlo la primera vez que lo abre, ¿vale? Las primeras configuraciones. Entonces, lo primero que uno debería hacer, y que me parece que es una herramienta maravillosa que tiene Adobe en general, es venir aquí a Edición, Preferencias Generales, y bueno, aquí tienen una serie de configuraciones que son realmente todas por defecto, que vienen muy bien configuradas, digamos, que no hay que cambiar mayor cosa, sobre todo si estás aprendiendo. Pero aquí, digamos, en la pestaña rendimiento, tenemos aquí un pequeño slider que me permite designar la cantidad de memoria que yo quiero asignarle a el programa, a Photoshop, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo 12 de RAM y yo puedo elegir cuánto quiero asignarle al programa para que no se trabe, para que trabaje de una manera más eficiente. En este caso, digamos, vamos a asignarle unas 10 gigas, casi el 90%, que va a ser en este caso muy útil para que el programa no se nos trabe ni nada. ¿Vale? Es una herramienta maravillosa que tienen los programas de Adobe, Premiere, ustedes entran casi por el mismo lado, lo configuran. Y una configuración que no tienen programas como DaVinci, ¿sí? que realmente es muy útil. Bueno, hay otra serie aquí de configuraciones que creo que no vale la pena abordar por el momento, que vamos a dejar así por ahora. Otra cosa fundamental cuando ustedes abren Photoshop por primera vez es tener claridad de qué configuración de imagen van a trabajar y en qué estilo y qué, sobre todo, qué es lo que van a hacer y para dónde va lo que van a hacer. Entonces ustedes vienen a imagen, modo, y aquí en la primera parte está, digamos, lo más básico, que es el estilo o el formato de color que van a manejar. Digamos, está color indexado, escala de grises. Por defecto siempre viene RGB y RGB es el
el formato de color más práctico y más útil en este caso es el que tienen todos los televisores, todas las pantallas, el que manejan casi todos los softwares, casi todo el internet en general. Todo lo que sea digital maneja RGB, entonces es, digamos, el formato de color que vamos a manejar siempre, ¿sí? Formato RGB significa composición de rojo, verde y azul. Creo que ya todos lo saben. Y si no lo saben, bueno, ya lo acaban de aprender. Después viene color CMYK, que es una forma de color o un formato de color sustractivo, a diferencia del RGB, que es aditivo. Aditivo significa que la unión de todos estos colores genera el blanco. La unión de RGB, rojo, verde y azul, genera blanco. Y en este caso, la unión de los colores secundarios, que son cian, magenta, amarillo y negro, key black, precisamente ese es el color que genera la suma de cian, magenta y amarillo, genera negro porque es una forma de color sustractivo. ¿Sí? Funciona diferente al formato RGB. ¿Sí? Este formato de color es muy importante porque es el que usan las impresoras, el que usan, sí, en general todo tipo de impresoras. Entonces, si ustedes van a hacer un trabajo que va para una impresión, para un plotter, para una publicidad que se va a pegar en una pancarta, es bueno que trabajen en color CMYK, ¿sí? Porque tiene unas tonalidades y unos matices distintos. Entonces, si yo trabajo en RGB, lo que aquí sea verde, por ejemplo, cuando lo impriman en una pancarta o lo que sea, no se va a ver igual de verde, va a tener otro verde con otro matiz, ¿sí? Porque las impresoras tienen un formato de color distinto, que es sustractivo, ¿sí? Entonces siempre ustedes tienen que tener eso en cuenta a la hora de venir y seleccionar el formato. Siempre está por defecto en RGB y funciona en el 95% de las veces, sobre todo si son principiantes y pues no conocen esto, pero pues a veces pasa. Digamos, uno de los clientes con los que estuve trabajando, varias de las fotos que yo le tomé, él después fue y las imprimió y las pegó en una pancarta grande para un evento, para una feria, y pues él no me dijo que iba a hacer eso, él me dijo que era solo para publicidad en redes sociales. Entonces, claro, cuando yo fui a su puesto allá en la feria, pues los colores se veían horribles, el negro no era negro, el negro era un gris, básicamente. Entonces, pues eso, es algo que vale la pena, que es muy importante tener en cuenta. Y aquí ya vienen, bueno, otros colores secundarios, que ya no, otros formatos de color que no son tan relevantes, digamos, color lab, tiene 3 canales, L, que es de luminancia, y AB, que son los colores, los canales de color. Es un formato muy básico, realmente creo que el único que usarían sería RGB o CMYK. En este caso usaremos RGB. Aquí abajo encuentran la cantidad de bits o la profundidad de color que van a asignarle al proyecto en el cual van a trabajar, ¿sí? Yo les pido un poco de paciencia, muchachos. Yo sé que de pronto hay algunos que ya conocen las herramientas básicas o ya entienden todo esto, pero como dije durante la sesión, pues la idea es como que enseñar todo lo básico para que todos lleguemos en síncrono a la segunda sesión, que va a ser un poco más avanzada, y pues necesito como que todos conozcan a profundidad estos pequeños ajustes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo sé que la gran mayoría entienden qué implica una profundidad de color de 8 bits o de 16 bits, ¿sí? Pero por si acaso, si alguien no lo tiene muy claro, lo voy a explicar de rapidez. Y si se quieren evitar la explicación, pueden saltar en el video, no hay ningún problema. Aquí voy a seleccionar 8 bits. La otra opción que tengo es 16 bits. ¿Qué implica esto? Voy a rellenar esta capa de blanco para poder explicar esto así súper rápido. Como les dije hace un momento, trabajando en el formato RGB, que es básicamente con el que trabajan todas las cámaras y todos los programas o formatos o medios digitales, trabajan en este formato, en el cual, digamos, incluso el sensor de una cámara tiene cada píxel
está conformado de 4 elementos o de 4 valores, uno en un canal RGB o en 3 canales RGB y en un canal de luminancia, la información de la luminancia. Entonces, cuando yo digo que un canal, o que una profundidad de color, más bien, es de 8 bits, por favor ignoren esto, ya ahora más adelante voy a explicar qué son todas estas herramientas que estoy utilizando, pero solo es para explicar esto, ¿vale? Entonces, cuando yo digo que estoy trabajando con una profundidad de color de 8 bits, eso quiere decir que en cada canal yo voy a tener una casillita con 8 espacios, ¿vale? Vamos aquí en 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, algo así, hagan de cuenta. Y lo mismo para cada canal. Así como está para el rojo, para el verde, para el azul y para el de luminancia. Entonces, eso es lo que significa 8. ¿Qué significa bits? Bit es la unidad de medida más pequeña de la informática. Es el código binario, básicamente, que solo conoce 2 modos, o 1 o 0, o encendido o apagado, o blanco o negro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo 8 casillitas en rojo y todas están encendidas, digamos, todas están en 1, yo tengo un rojo 100% puro, ¿sí? Tengo un rojo totalmente puro. Cuando tengo 7 casillas prendidas y una apagada, tengo un rojo saturado al 90%, un rojo casi puro, ¿sí? Si las tengo todas apagadas, por ejemplo, menos una, si tengo solo una encendida, tengo un rojo muy desaturado, un rosado pálido, casi blanco, ¿sí? Entonces, obviamente, tengo una serie de combinaciones que me dan muchos matices de rojo, ¿sí? Digamos, si yo tengo solamente encendido este primer canal, no es lo mismo que si yo tengo solamente encendido uno de la mitad o solamente encendido uno del fondo. Entonces, ¿esto qué implica? Que tengo 256, perdonen mis horribles números, es un poco difícil dibujar con esto. Quiere decir que tengo 256 probabilidades de rojo, 256 matices distintos de rojo, ¿sí? En cada canal. También tengo 256 de verde, 256 de azul y de luminancia, ¿sí? Entonces, al tener esa cantidad en cada canal, 256 por 256 por 256, tengo 16 millones de colores, de posibilidades de colores distintos, ¿sí? Recuerden de nuevo que todo color en la naturaleza, en la existencia, o al menos todo color que puede percibir la vista humana, está compuesto por una mezcla de distintas proporciones de rojo, verde y azul, que son los colores primarios, los colores puros, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo 8 bits, o sea, 256 matices en cada color, tengo 16 millones de probabilidades, ¿vale? Entonces, eso es mucho, pero evidentemente, hablando de todos los colores, pues no es tanto. ¿Qué implica si tengo 10 bits en vez de 8? Por ejemplo, como algunas de las cámaras de gama media que ya hoy en día hay en el mercado, como la GH5, por ejemplo, que tienen 10 bits de color. ¿Eso qué implica? Que yo ya no tengo 256 matices, que esto equivale a 8 bits. Si yo tengo 10 bits, ahora tengo 256 por 2, 500 y punta por 2, 1024, si mal no estoy. 1024 matices de cada color, ¿vale? Entonces 1024 por 3 canales me da un total de 1000 millones de colores distintos. Entonces evidentemente eso es una ventaja a la hora de trabajar, de editar el color de una imagen. Básicamente digamos que esto implica tener una cajita de colores muy pequeña o tener los Faber-Castell de 1000 colores, ¿sí? Que son las que tenía el niño Gomelo en el colegio. Es exactamente lo mismo. Si tengo 8 bits o 10 bits, lo único que implica es la cantidad
de colores con los que puedo trabajar. Si tengo más ladrillos, puedo construir algo más grande, básicamente. Entonces, aquí en el modo imagen tengo dos posibilidades, 8 o 16, bueno, o 32, que ya es una monstruosidad. Entonces, si 10 bits son 1024 colores, calculen cuántos son 16 bits. 16 bits son 32.000 matices de color por cada color. Multipliquen eso, yo creo que serían, no sé, 16.000 billones de colores, una vaina monstruosa que ya el ojo humano creo que ni siquiera alcanza a percibir. Sí, pero voy a ocultar esta capa. Para ocultar una capa, ustedes le dan aquí, clic en el ojito, aparece y desaparece. Entonces, eso es lo que implica 8 o 16 bits, ¿sí? Entonces, evidentemente, lo ideal es siempre trabajar con 16 bits. Y digamos, es bueno que ustedes ya se acostumbren a trabajar siempre con 16 bits, porque la mayoría de nosotros ya tenemos o podemos adquirir o tener acceso a una cámara, incluso la cámara más barata de DSLR del mercado te ofrece un RAW con una profundidad de bits de al menos 10, 12 canales, de 12 bits de profundidad de color en cada canal. ¿Sí? Entonces es bueno que nosotros nos acostumbremos a trabajar en 16 bits para aprovechar todo el potencial que tienen nuestras imágenes y verdaderamente pues trabajar en un flujo profesional, ¿sí? Digamos, Photoshop ya viene por defecto en esto, pero pues lo ideal es que nos acostumbremos a trabajar con lo mejor, ¿vale? Por fines prácticos de el tutorial voy a trabajar con 8 bits para que mi computador no se bloquee, no se vuelva loco, y porque además por la compresión de video ustedes no van a ver la diferencia entre 8 bits y 16 bits realmente. De hecho, vamos a hacer una pruebita. Voy a venir acá, voy a volver a rellenar esto de blanco. ¿Cuál es la principal implicación o diferencia entre una profundidad de bits corta, digamos 8, y una más larga? Donde más se ve esa diferencia es en los gradientes de color, ¿sí? En los saltos, en los pequeños cambios de matiz, ¿sí? Ese pequeño cambio que es mucho más brusco cuando estoy trabajando a 8 bits se llama banding. Para los que no saben, el banding es ese cambio brusco de un matiz de color al otro. De hecho, lo vamos a ver justo en este momento. De nuevo, ignoren lo que estoy haciendo, ya ahora más adelante voy a explicar todas estas herramientas, solo es como por fines explicativos. Mira aquí, desenfoque radial. Los conocedores, los eruditos de la fotografía dicen que el azul es el color más propenso o más en el que más se nota el banding. Pues yo no estoy muy seguro de eso, la verdad. Evidentemente cualquier color es vulnerable a generar banding. Pero bueno, vamos a hacerle caso a los genios. Aquí tenemos un pequeño degradé de azul, ¿cierto? Entonces tenemos, vamos a hacer un zoom. Para hacer zoom a una imagen, presionan Alt y giran la ruedita. Si se acercan y se alejan. Yo aquí tengo un degradé de azul, ¿cierto? En el centro tengo un azul muy intenso, muy saturado, y a medida que me voy alejando me voy acercando al blanco. Entonces tengo cada vez un azul más clarito y más clarito y más clarito. Pero evidentemente hay una infinidad de matices en la mitad. Si yo me acerco, puedo ver, o me alejo un poco dependiendo, unas banditas, como unas franjas circulares, aquí a lo largo del degradado. No sé si ustedes las ven, yo las veo. Seguramente si yo las veo, ustedes las deben ver aún más por la compresión del video que hace la videoconferencia. Entonces, seguramente ustedes deben estar viendo las bandas aquí súper claras. Bueno, eso es lo que implica trabajar con una profundidad de bit corta, en este caso 8 bits, ¿sí? Que tengo muy pocos matices de azul, 256 para ser exacto, ¿sí? Entonces, si yo cambio aquí en modo de imagen a 16 bits, teóricamente yo ya podría ver un degradado mucho más limpio, ya no tendría banding para nada, porque tendría más de 30.000 colores, matices de azul, y es casi imposible que vea banding. Eso en teoría. Como digo, ustedes van a seguir viendo lo mismo,
porque la compresión de video que hace la transmisión por internet, pues baja muchísimo la calidad. Y de hecho yo tampoco veo la diferencia porque mi pantalla es una pantalla estándar de 8 bits, entonces pues yo tampoco voy a ver la diferencia. Tendría que tener una pantalla HDR, como la que tienen algunas salas de colorización, etc. Entonces por eso digo que por fines prácticos, por ahora vamos a trabajar en 8 bits, ¿vale? Pero bueno, hay una forma en la que podemos ver un poco la diferencia. ¿Listo? Vamos a venir por acá. Esta es la herramienta de gotero, no sé si la alcanzan a ver bien. Cuenta gotas. Y voy a venir a la ventana de información, que en este caso no la tengo. Si ustedes no la tienen, se vienen a vista y busca, mentiras, ventana. Creo que está por acá, ¿dónde está? Aquí, información. Aquí yo abro esta ventanita que me permite testear exactamente los valores de color de lo que sea que seleccione el cuentagotas, ¿sí? En este caso, el cuentagotas, voy a ponerlo en 8 bits, y ahí puedo ver la información. Él me muestra la información del color en canales RGB. No sé si la alcanzan a ver, los números son muy chiquitos, pero espero que lo alcancen a ver. Ustedes ven que aquí en la mitad el azul es casi totalmente puro, 215, 200, debería ser 250, pero bueno, digamos que es un azul muy intenso. Y a medida que me voy alejando, él me va mostrando los datos del color que él va seleccionando. Si ven que a medida que me alejo, el azul se va contaminando, y básicamente solo tengo 250 matices de ese azul. Si yo vengo al cuentagotas de nuevo, acá al modo, y lo cambio a 16 bits, de hecho aquí me dice, entre paréntesis, que tengo 32.000 distintos valores de azul, o de color, en general. Entonces aquí vemos que los datos del canal RGB son muchísimo más precisos. Ven que a medida que me voy desplazando por el degradado, los cambios en el color son mucho más sutiles, y digamos que es muchísimo más preciso los valores de azul, los valores de rojo, los valores de verde, porque tengo una infinidad más de colores, ¿vale? Es como una forma más o menos de ver la diferencia, que no vamos a poder ver porque necesitaríamos una pantalla HDR, ¿vale? Durante el módulo, algunas personas me preguntaban si en la escuela hay pantallas HDR. Hasta donde sé, no las hay. Ni siquiera la pantalla grande de la sala múltiple es HDR, es estándar, 8 bits. Tal vez algunas de las pantallas de la sala de colorización, creo que tienen 10 bits máximo. Entonces, no sé si alcanzan a tener los 1000 nits que debe tener una pantalla HDR, pero digamos que son bastante mejores que las pantallas estándar. Pero no creo que alcancen a ser HDR, realmente. Creo que todavía no llegamos a ese nivel, ¿sí? Bueno, eso para explicar el banding únicamente. Voy a ocultar de nuevo esta capa y voy a venir acá, ahora sí, a explicar las herramientas más generales del programa. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar por aquí, por abajo, que era la herramienta que estamos usando. Cuando yo selecciono aquí este cuadrito de color, me abre el selector de color, esta ventanita que está acá. Esta herramienta tal vez es de las más útiles, de las más importantes que tiene Photoshop, porque aquí me muestra básicamente todo el espectro de luz visible, ¿sí? Todo el espectro de luz que puede percibir el ser humano, básicamente todos los colores existentes están aquí, en esta ventanita, con su nombre, con sus datos precisos, exactos, súper detallado, ¿vale? Y la distribución de la pantalla, pues, es perfecta, o sea, me permite identificar exactamente los valores que componen el color. Recuerden, muchachos, para los que no saben, que el color lo componen 3 elementos principales, ¿vale? El primero es el matiz, o tono, o hue, tiene cualquiera de sus 3 nombres, hue en inglés, o tono, o matiz en español, que hace referencia precisamente a esta pequeña,
barrita, este pequeño arco iris, digámoslo así, que está acá, que yo puedo modificar con estas pestañitas, ¿sí? Básicamente el matiz lo que quiere decir es qué color voy a seleccionar, rojo, azul, verde, o cian, o amarillo, o rojo, ¿sí? O sea, es como una característica más general del color. Estoy trabajando en los rojos, estoy trabajando en los azules, estoy trabajando en los verdes. Ese es el matiz, ese es el tono propiamente, o el hue, ¿sí? De hecho aquí Photoshop me lo define con H, el matiz, que significa hue. Si ven que a medida que me voy desplazando cambia el hue, si me acerco al rojo es el 0 y si me acerco al otro extremo es 250 y... Ah, bueno, mentiras, el 256 está en toda la mitad. O acá. Bueno, de hecho, es una rueda circular, es que es una configuración lineal de la rueda cromática. Entonces tiene 360 grados, pero están distribuidos en una línea recta. Ese es el tono, ¿vale? Y aquí tengo los otros valores que son brillo y saturación. Entonces recuerden, el color lo conforma el tono, brillo y saturación. Aquí en este cuadrito, si digamos yo digo voy a trabajar en los rojos, aquí él me muestra toda una variedad de rojos diferenciados en su valor de saturación y de brillo. Entonces imaginen que este cuadro es un plano cartesiano, ¿sí? Entonces está el eje X, el eje Y, lo tenemos por acá. Entonces, a medida que yo me desplazo en el eje X, estoy cambiando la saturación. Si ven acá esta S chiquitica que dice que significa saturación y que tiene un % después del valor. Entonces, si yo me pongo acá, ven que está en 4% y a medida que me voy desplazando en el eje X, va subiendo hasta el 100%. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué me dice Photoshop? ¿O qué entiende él por un color saturado? Él entiende la saturación como la pureza del color. Si yo estoy en 100%, es un color puro, totalmente saturado, pues. Y a medida que yo me acerco a 0, me estoy acercando al blanco. Photoshop entiende un color desaturado como que me voy acercando cada vez más al blanco, ¿vale? Y en el eje Y tengo el brillo. Ustedes se dan cuenta que si yo me desplazo en el eje Y, esta pequeña B, que significa bright o brightness, va variando. A medida que voy deslizándome en el eje Y hacia abajo, aquí estoy en 2%, va decreciendo y a medida que voy hacia arriba va aumentando hasta que llego a 100%. Entonces, ¿qué entiende Photoshop? Que un color brillante es lo más cercano al puro, a su pureza, y a medida que un color va perdiendo brillo, se va acercando al negro, ¿sí? A diferencia de la saturación, que cuando voy perdiendo saturación me voy acercando es al blanco. Entonces, ahí tienen ustedes toda la gama de colores, todo el espectro de luz visible, discriminado en esta sencilla ventanita, con su nombre, con sus características precisas. Digamos, yo selecciono este color y aquí él me dice, tú estás en un hue de 268, en un tono, es un color más o menos saturado al 47%, con el brillo al 50%, y también me indica los valores en RGB, ¿sí? Si se dan cuenta. Este morado, por ejemplo, que acabo de seleccionar acá, o que puedo cambiar, este morado, por ejemplo, tiene 124 de rojo, tiene en su mayoría rojo, vemos que estamos muy cerca de los rojos, tiene no tanto verde, 94, y bastante azul. Claro, el morado es una mezcla entre rojo y azul, más o menos. Entonces aquí yo tengo perfectamente identificado cada mínimo color en sus valores de tono, saturación, brillo, RGB. Y aquí también tengo el nombre en hexadecimal, por si voy a trabajar con este lenguaje, lo que sea. Y aquí también si estoy trabajando en CMYK, que es el modo de color que les había explicado al principio, también me indica los valores, ¿sí? Es decir, aquí está toda la información. Y es súper importante esta ventana porque esto que les acabo de explicar, o la forma como se divide el color o cómo se conforma el color, es el lenguaje que hablan todos los programas, todos los software de edición de color, de colorización, sea de foto fija, de video, DaVinci, Scratch, Photoshop, Illustrator, lo que sea. Todo
todo programa entiende el color de esta manera como se las acabo de explicar, ¿sí? Entonces, si ustedes entienden estos principios, ustedes ya entienden cómo trabajar el color en cualquier programa, sea cual sea, ¿vale? Entonces, es súper importante y esta herramienta es increíblemente útil. A lo largo pues, del módulo la vamos a estar usando, sobre todo en la siguiente sesión, que espero que esa sí quede correctamente grabada en vivo. Pues va a ser mucho más útil, que vamos a ver fotografía de retrato, edición de retrato, y etcétera. Bueno, siguiendo aquí un poco las herramientas de este lado, digamos que estas herramientas no requieren mayor presentación. Voy a activar de nuevo esta capa. Creo que ya la mayoría las conocemos, así no seamos unos expertos en Photoshop. Pues aquí está la herramienta de selección, circular o cuadrada. Yo puedo aquí seleccionar un cuadradito, un círculo. Aquí está esta herramienta de recorte, que es como un lazo magnético, que es para hacer recortes muchísimo más precisos. Digamos, es lo que todos usamos cuando hacemos un meme, por ejemplo. Okay. Que también tiene varias formas, lazo poligonal, etc. Tenemos el cuentagotas que acabamos de usar, la herramienta recortar, que yo creo que pues ya todos saben cómo funciona o qué significa. La herramienta tampón de clonar y pincel corrector. Creo que estas son las más populares. El tampón de clonar creo que todo el mundo sabe cómo funciona o qué significa. Generalmente se usa para corregir imperfecciones en la piel, un granito. Entonces lo que haces es clonar la piel justo al lado y reemplazas el granito. Sí, es una herramienta muy conocida, muy popular. Mañana, o más bien en la próxima sesión, la vamos a explorar muchísimo mejor. ¿Vale? El pincel corrector básicamente es lo mismo, pero es una herramienta mucho más profesional para edición de rostros. ¿Listo? Vamos a verlo en la siguiente sesión. Y bueno, ya aquí hay una serie de herramientas, entonces está herramienta de lápiz, está la herramienta de texto. Puedo crear un montón de textos de distintos formatos, de distintas formas. ¿Sí? Entonces, digamos que estas herramientas no nos importan mucho por el momento. Son herramientas más que todo para diseño, para animación. Sí, en ese sentido Photoshop es un programa muy polivalente. Se usa mucho para, o sea, o tiene un empalme, unas similitudes muy cercanas con Illustrator o con programas de edición de animación o de animación 3D incluso. Entonces todas estas herramientas son más que todo para diseño. Digamos, no es lo que vamos a explorar principalmente en este módulo. A nosotros nos interesa más es el color o la edición de color aplicada a la fotografía. Entonces, pues por ahora no vamos a profundizar mucho en esto. Igual, como les digo, muchas de estas herramientas las vamos a usar de forma más práctica más adelante. ¿Listo? Y, bueno, y el más importante de todo, yo creo que esta es la herramienta más importante que tiene Photoshop, la herramienta del pincel. Ustedes pueden venir aquí arriba y configurar el pincel, vienen y modifican el tamaño. Aquí tengo 200 píxeles, o puedo seleccionar algo gigante o algo pequeñito para correcciones muy puntuales. Puedo cambiar la forma, el estilo, que sea más fundido, no sea tan duro. Puedo incluso descargar formas de pincel más extravagantes para hacer diseños. ¿Vale? Aquí el modo de fundido, la opacidad y el flujo, que pues básicamente es muy sencillo. La opacidad pues ya ustedes sabrán qué implica quitarle o sumarle opacidad a un trazo. Aquí en este caso está el 100%. Pero bueno, vamos a explorar esto más adelante. Ahora venimos aquí al lado derecho, que es donde están los paneles que realmente creo que son los que vamos a usar, los que más nos interesan, porque de este lado derecho está todas las herramientas o las herramientas más importantes para editar el color, precisamente. Entonces, bueno, primero que todo está esta parte de acá, que es donde están las capas, que pues es muy sencillo, o layers, ¿sí? Que es una distribución pues muy parecida a la que tienen los demás softwares de edición de video o de foto incluso. Y es como una forma distinta de distribución, muy parecida a DaVinci, que tiene sus nodos,
o más parecida incluso a Premiere, que son canales de video uno encima del otro. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Entonces tenemos una capa, un layer, que generalmente se llama fondo, la capa que vamos a trabajar, y cada ajuste que le vamos haciendo es una capa que vamos poniendo una encima de la otra, ¿sí? Como un acetato con una corrección encima de la foto. Y cada vez que agregamos un ajuste vamos agregando y agregando más acetatos encima de la imagen. Entonces, básicamente es eso. Bueno, los canales ya los vamos a explorar más a profundidad. Aquí arriba el histograma, que bueno, que es el único lugar donde verdaderamente es un poco útil el histograma. En las cámaras realmente no tiene sentido poner un histograma, no sirve para nada. Aquí, bueno, más o menos. Y aquí, bueno, tenemos estas capas o estas pestañas, y la más útil, la que es fundamental para edición de color, es esta pestañita de ajustes, con todas estas herramientas que tenemos acá, ¿vale? Todas estas herramientas son extremadamente útiles y por eso las vamos a explorar una por una, con mucho cuidado, con mucho detalle más bien. Entonces voy a venir acá, voy a volver a rellenar esto de blanco. Para rellenar la capa vengo aquí a edición, rellenar, blanco, o puedo rellenarla de negro, de gris, voy a rellenarla de blanco en este caso. Y voy a hacer aquí, voy primero a seleccionar una herramienta de degradado, un degradado lineal, de negro a transparente, y voy a hacer esto, digámoslo así. Y luego vengo acá y selecciono un rojo, degradado, pero en este caso degradado radial, hago un rojito, un verde y un azul. Epa, un más chiquito. Eso. Listo. Entonces acabo de crear esta capa. ¿Y qué acabo de hacer, básicamente? Como les dije, el color está compuesto, cualquier color, por una mezcla en distintas proporciones de rojo, verde y azul. ¿Listo? Entonces aquí creé un canal de rojo, un canal de verde, un canal de azul. Y la imagen en general está compuesta por color y luminancia, ¿sí? Eso es lo que compone todas las imágenes, o esa es la forma como se dividen o como los programas entienden que se divide una imagen. Entonces el color lo conforma el tono, la saturación y el brillo, y la imagen en general la conforma el color y la luminancia, ¿vale? Entonces aquí en esta pequeña capa lo que acabo de hacer es generar las señales que conforman una imagen. La señal de color en sus tres canales y una señal de luminancia con este pequeño degradé de escala de grises, que va de negro a gris y a blanco, ¿vale? Entonces así vamos a poder ver más detalladamente cómo funcionan todas estas herramientas. Entonces, la primera que tenemos se llama brillo y contraste, este solecito que vemos acá. Entonces, una vez le damos clic al ajuste, ustedes se dan cuenta que aparece acá, me crea una capa de ajuste encima de mi capa fondo, y me despliega este panel de control donde yo puedo ajustar precisamente esa capa. Entonces, en este caso tengo dos sliders, uno de brillo y uno de contraste. Entonces, si yo subo el brillo, lo que yo hago es arrastrar todo, en general toda la imagen, arrastrarla hacia las altas luces. Perdón. Y si yo me voy hacia el otro lado, hago pues lo opuesto, arrastro todo hacia las bajas luces. Entonces ustedes se dan cuenta que si yo hago esto, todos los grises, todos los medios tonos que tenía, se empiezan a acercar hacia el blanco, los colores se desaturan, ¿sí? O más bien pierden su pureza. Y si me voy para el otro lado, se acercan un poquito al negro. Ahora sí que vemos el banding en su máxima expresión, ¿vale? Un efecto de banding. Y para resetear un ajuste, yo vengo y le doy clic en esta flechita de acá, y ahí vuelvo otra vez a lo básico. Y el slider de contraste, que lo único que me hace es acentuar las diferencias entre altas luces y bajas luces. Si yo hago esto, quito contraste,
si me voy hacia acá, endurece un poquito la diferencia entre los negros y los blancos. ¿Se dan cuenta? Pues, digamos, son conceptos muy básicos. Voy a ocultar esa capa y venimos aquí a la siguiente. Esta coronita, que es el segundo ajuste, que se llama niveles, básicamente tengo los 3 niveles de luminancia, bajas, medias y altas, y yo puedo como acentuar o endurecer las bajas luces, o llevar todo hacia las altas luces, o desplazar el rango dinámico de la manera que yo quiera. Y aquí yo puedo quitarlos definitivamente las bajas luces, o quitar las altas luces. ¿Sí? Es una herramienta que puede ser funcional en distintos momentos. Como dije anteriormente, todo esto lo vamos a ver más adelante, de forma más práctica. Volvemos y la ocultamos. Vamos al siguiente, la herramienta curvas. Esta que está acá, la tercera. De nuevo doy clic, me crea una nueva capa de ajuste encima de todas y me despliega este panel. Entonces aquí vemos que tenemos este cuadrito con una línea transversal, que es esta curva, y esta herramienta tal vez es de las más útiles que tiene todo programa de colorización en general, ya sea de foto, de video. Incluso DaVinci tiene sus ajustes de curva un poco más detallados, un poco más profesionales. Ustedes cuando abren DaVinci ven que en la parte de curvas hay una que dice Hue versus Hue, que modifica solamente el tono, o Hue versus Luma, que ustedes cambian la luminancia de cada tono. Sí, son mucho más precisas, digamos, pero pues esta de Photoshop también realmente es bastante buena. Entonces, ¿cómo funciona? De nuevo tenemos un cuadro, imaginen que es un plano cartesiano, entonces tenemos eje X, eje Y, y si ustedes ven aquí la parte de abajo, o los bordes del cuadro, tengo un indicativo que me dice que esta esquina de acá son las bajas luces o los negros, y a medida que me voy desplazando en el eje X hacia la derecha o en el eje Y hacia arriba, a medida que me alejo de esta esquinita, me voy acercando a las altas luces. Entonces tengo los medios tonos, justo en toda la mitad. Entonces, ¿cómo modifico o cómo funciona esta curva? Si yo vengo y hago clic aquí en la mitad, por ejemplo, ustedes ven que apareció un nodo, un cuadrito. Entonces, ¿qué implica este cuadrito, este nodo? Como lo puse en toda la mitad, quiere decir que está en los medios tonos, ¿sí? En los grises, por así decirlo. Entonces, si yo vengo y desplazo esto hacia abajo, lo que hago es coger los medios tonos y acercarlos hacia el negro. ¿Sí? Si se dan cuenta que acá se acentuaron o se intensificaron los negros en la señal de luminancia, y también como que la imagen un poco se puso un poco más opaca en los colores. Si yo hago lo opuesto y me voy hacia arriba, lo que hago es generar esta curva como un poco torcida, curvada en la punta, valga la redundancia, con este quiebre arriba. Lo que hago es llevar los medios tonos hacia las altas luces. Entonces ustedes se dan cuenta que la imagen pierde brillo, los negros casi que se pierden, el blanco empieza a dominar toda la imagen, y el color pues pierde su pureza, pierde su brillo, como vimos anteriormente, cuando pues, el color pierde brillo o se acerca a las altas luces, es como que pierde saturación. Cuando yo acerco el color hacia las altas luces, eso implica que está perdiendo saturación. Entonces aquí vemos que los colores se ven mucho más perdidos, mucho más ocultos. Y de hecho lo que yo tengo aquí es una curva logarítmica. Si se dan cuenta, por defecto, si yo le doy aquí en la flechita, reseteo, vuelvo al principio, por defecto lo que yo tengo aquí es una curva lineal, que es, digamos, la forma básica como funciona la imagen o la configuración de color de todos los dispositivos electrónicos en general. Digamos, todo tiene una curva lineal. Las cámaras básicas, las cámaras más básicas trabajan con una curva lineal. ¿Qué quiere decir? Que es proporcional, que a medida que yo voy aumentando el brillo crece proporcionalmente. ¿Sí se dan cuenta? Si yo hago esto,
ustedes se dan cuenta que la lectura de la luz cambia drásticamente. Con esta curva logarítmica, que es como una curva exponencial, pero al revés, lo que les estoy diciendo, ustedes se dan cuenta que aquí estoy perdiendo bajas luces. ¿Sí se dan cuenta? Que incluso los negros se ocultaron un poco y los medios tonos se fueron un poquito hacia el blanco. Aquí yo no tengo tantos negros, pero al curvar la punta, o al quebrar la curva más bien, en sus luces altas o en sus blancos, lo que hago es evitar que la imagen se queme en las altas luces. ¿Sí se dan cuenta? Aquí básicamente tengo la curva logarítmica, que es la misma con la que funcionan las cámaras de cine. Digamos la F5, las Alexa, todas esas cámaras que funcionan con sus curvas logarítmicas. La F5, la SLOG 2, la SLOG 3, funcionan de esta manera. Los medios tonos se van un poquito hacia arriba, por eso es que cuando ustedes trabajan con un perfil logarítmico la imagen se ve mucho más lavada, se ve desaturada, porque ustedes están acercando los colores hacia el blanco, lo están desaturando, pero si ustedes se dan cuenta, el blanco nunca se quema, nunca llega a 100, por así decirlo, o al tope del eje Y, sino que se curva y se prolonga en el eje X. Entonces, ¿eso qué hace? Eso amplía el rango dinámico de la imagen. Entonces la imagen ya no se quema en esta esquina, sino que se quema mucho más adelante. Entonces ya no tengo 6 pasos de rango dinámico, sino tengo 12 o 14. ¿Sí? Esa es la ventaja que tienen las curvas logarítmicas. ¿Que desaturan la imagen? Sí, pero yo después lo puedo arreglar en colorización. Pero si la imagen no se quema, pues es una ventaja enorme. De hecho, si ustedes algún día tienen la oportunidad de estar en un exterior con una cámara de cine, digamos la Alexa o la F5, y ustedes ponen el perfil SLOG 3 y es un día muy soleado, muy soleado, ustedes incluso pueden sentirse que sus ojos se les encandelillan, que no pueden ver, que tienen que taparse. Y si ustedes miran la cámara que está grabando en SLOG 3, ustedes van a ver perfecto. Es como si la cámara tuviera unos lentes de sol y jamás se quemara en las altas luces. Incluso la misma visión humana llega a un punto en que ya no soporta más y tienen ustedes que cerrar los ojos, pero la cámara jamás se va a quemar, o bueno, se va a quemar tiene un límite mucho más lejano, gracias a esta curva logarítmica. Sí, bueno, es un pequeño dato curioso ahí. Entonces, bueno, vamos a resetearlo otra vez. Aquí arriba vienen los ajustes preestablecidos. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí a contraste, lo que hace es crearme dos nodos, uno en las bajas luces y otro en las altas, más o menos, llegando a como casi en los medios tonos, llegando a las altas luces. Y esta es la forma más fácil de contrastar una imagen, ¿sí? Yo tengo dos nodos, entonces bajo las bajas luces y las altas luces las subo otro poquito, y lo que hago es acentuar precisamente ese contraste, llevar los blancos más hacia el blanco y los negros más hacia el negro. Entonces es una forma muy estándar de contrastar una imagen, ¿sí? Entonces aquí tengo otros ajustes preestablecidos que él ya me hace automáticamente. Voy a resetearlo otra vez. Y de este lado tengo los canales por los que puedo trabajar esta curva. Esta parte es súper útil, digamos, porque aquí estoy en RGB, o sea, aquí estoy manipulando la totalidad de la imagen, o sea, los colores y también la luminancia, pero yo puedo venir y discriminar esto por canales. Entonces yo puedo, por ejemplo, seleccionar el canal rojo, y ustedes ven que ya la curva se vuelve rojita, y esto me indica que yo ya solamente voy a modificar el canal rojo. Si yo muevo esta curva, solo se va a afectar el canal rojo, no se va a afectar el azul ni el verde. En este caso, bueno, cometí un error que también cometí el día de la sesión. Aquí vemos que cambia todo el color de la imagen, no solo el rojo, sino todo. Incluso el azul y el verde también se ven afectados. ¿Eso por qué es? Porque, como les dije anteriormente, el RGB son los elementos que conforman todos los colores de la naturaleza. Absolutamente todo color está conformado por una mezcla de rojo, verde y azul. Y en ese caso el blanco no es la excepción, ¿sí? Entonces, como esta capa o esta imagen está sobre un fondo blanco, ¿sí? Entonces cuando yo afecto el rojo, él también me afecta pues la parte de rojo que compone ese blanco, ¿sí?
De hecho, si venimos aquí, a esta parte de acá, esta pestañita que dice canales, ustedes ven que aquí yo tengo esto discriminado por canales de, voy a seleccionar acá, por canales. Entonces está el RGB, que es la suma de todos los colores, y está cada uno de los colores independientes. Entonces si yo vengo, por ejemplo, al rojo, vemos que el verde y el azul, que son los últimos, aquí el canal rojo pues no los identifica, no entiende, por eso está negro. Lo que es negro, él está tratando de decir que no entiende qué es lo que hay ahí, porque este es el canal rojo. Pero todo lo demás, lo blanco y pues obviamente lo rojo, están en un rojo intenso, que me indica la cantidad de rojo que tiene pues la imagen. Aquí vemos que cambia, ya en el canal verde pues el rojo es el que desaparece, y en el azul pues desaparece en el rojo y el verde, obviamente. Pero vemos que en todas, el fondo blanco tiene una porción de cada color, ¿sí? Entonces eso es lo que me está afectando la curva cuando yo modifico el canal rojo. Entonces eso lo podemos solucionar fácilmente. Voy a venir acá, voy a crear una capa vacía. En esta hojita quebradita que está aquí al lado del bote de basura, creo una capa vacía, voy a eliminar esta. Y una capa vacía básicamente es como un acetato transparente. Quiere decir que todo lo que ponga ahí va a estar sobre un fondo transparente. No hay nada. Estos cuadritos negros y grises significan que la capa es transparente. Por defecto esto viene blanco, yo normalmente lo cambio, entonces vamos a dejarlo blanco, que creo que es más fácil en este caso. Miento, no es aquí, es por acá, transporte de gama, acá. Vamos a dejarlo blanco, negro. Listo, creo que aquí ha sido más fácil de identificar. Entonces, estos cuadritos, como de un tablero gigante interminable de ajedrez, me indican que esta capa está vacía, ¿vale? Entonces, si yo vengo acá y hago lo mismo que hice hace un rato, bueno, aquí hay otra razón por la cual al modificar el rojo también se afectó el verde y el azul. Ustedes se dan cuenta, aquí está el rojo que yo había seleccionado. Ahí él todavía lo tiene seleccionado. Si ustedes se dan cuenta, como yo dije previamente, el rojo, el verde y el azul son colores 100% puros, ¿sí? O sea, ellos no están compuestos por nada aparte de ellos mismos. Entonces dentro del rojo no debe haber verde ni azul normalmente, pero aquí yo tengo seleccionado un color que no es un rojo puro. Si se dan cuenta que acá en el indicativo del RGB me está diciendo que tiene 30 de verde y 50 de azul, es porque yo no estoy parado justo en la esquina superior derecha. Si yo me paro ahí, de hecho, y cambio los valores manualmente, ustedes se dan cuenta que ahora sí tengo un rojo 100% puro. ¿Sí ven? Con 255 en el rojo y 0 en los demás. Si yo me muevo un poquitico a la izquierda, ustedes ven que el color realmente, aparentemente, no cambia mucho. O sea, es casi lo mismo si yo me desplazo acá. Pero si yo veo los valores, veo que, por ejemplo, este rojo, que aparentemente se ve puro, tiene 12 de verde y 12 de azul. O sea que si yo modifico el canal, si yo hago una modificación a los verdes, este rojo se va a modificar un poquitico, porque tiene un poquitico de verde, porque no es totalmente puro. ¿Sí? Para que sea puro tengo que darle 0 y 0. Ahora sí tengo un rojo puro. Si yo modifico el canal verde, por ejemplo, este rojo no se me va a afectar para nada. Entonces vengo de nuevo, creo un degradé sobre la capa vacía de rojo. Hago lo mismo con el azul, recuerden, 255 de azul y 0 en los demás canales, y así tengo un azul puro. Voy a venir acá. Ahí tengo un azul puro. Y lo mismo con el verde. Entonces, 0 en todos los demás canales, 255 en el verde. Y, ups, está un poquito grande. Listo. Ahora de nuevo tengo los canales RGB, pero si yo vengo a la herramienta de curva, selecciono la curva acá en la pestaña de capas,
Y si ustedes en algún momento esconden el panel de control, pueden venir aquí, a donde dice propiedades, y lo vuelven a desplegar, lo guardan acá y lo vuelven a desplegar acá. Si yo vengo directamente al canal de rojo, ven que ahora ya no estoy modificando el fondo, porque ya el fondo no es blanco, sino que es transparente. Y el azul y el verde no se van a ver modificados ni lo más mínimo, porque son colores puros, porque yo me aseguré de que fueran puros. ¿Vale? Entonces lo mismo, si vengo al verde, solo se modifica el verde. Lo que hago al acercarlo a los negros es quitarle brillo, entonces se vuelve negro. Si lo llevo para acá, lo que hago es aumentarle el brillo. Y aquí, bueno, aquí lo que estoy haciendo es echarle verde a los demás, entonces estoy transformando los otros colores. Si vengo al azul, lo mismo, solo me afecta el azul. Y cierro esta ventana. Entonces esa es la herramienta de curvas. Insisto, la vamos a usar más adelante, ahora solo es como para que aprendan cómo funciona. Ya vamos a ir a la parte práctica. Bueno, estas dos de acá, digamos, por el momento no son tan importantes. Esta, tono y saturación, otra herramienta súper importante. De nuevo, me creo una capa encima de todas las demás capas y me despliego aquí este panel. Entonces, vemos que este panel de control está dividido en 3 sliders: tono, saturación y luminancia, que son las características del color. Entonces, cuando yo desplazo en el tono, aquí tengo esta línea con todo el espectro de luz visible, que si yo la muevo, básicamente lo que él está haciendo es pues modificar el tono. Si yo le cambio el tono, el azul deja de ser azul y se vuelve magenta, y el verde se vuelve cian. Si lo muevo para el otro lado, pues los colores se desplazan hacia el otro lado en el espectro de luz. ¿Vale? Entonces eso hace esta herramienta. Con saturación, bueno, aquí digamos que si la desplazo hacia arriba no se va a ver mucha diferencia porque ya tengo unos colores puros, pero si me desplazo hacia abajo, pues ahí sí se va a notar que se vuelven más opacos. Lo mismo con luminancia. Si les doy luminancia, lo que hago es acercarlo hacia los blancos. Si le quito, lo que hago es acercarlo hacia los negros. ¿Listo? Entonces voy a ocultar todas estas capas. Venimos a equilibrio de color. Esta herramienta es súper importante. Digamos que aquí no va a modificar mucho por lo que tengo colores tan puros, porque casi no tengo diferencia entre medios tonos y sombras. Pero yo aquí puedo trabajar de una manera más puntual. Todas estas herramientas son súper puntuales y es lo maravilloso que tienen a la hora de editar el color. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar solo las altas luces y aquí tengo contrastes de color. Entonces yo puedo decirle, bueno, haga que las altas luces se vean más rojo o cian, que es el opuesto, o que se vean más verdes o más magentas. Vemos que aquí tenemos también casi todas las posibilidades del espectro de color. Puedo irme hacia los azules o hacia los amarillos y hacer lo mismo con los medios tonos. Entonces yo puedo hacer contrastes, puedo hacer que las altas luces estén rojas y que las sombras estén rojas, perdón, y las altas luces estén cian. Entonces ahí genero un contraste. Sí, es una herramienta muy útil. De nuevo, la vamos a ver más adelante. Aquí tengo una herramienta súper genial, que es el mezclador de canales. Entonces, ¿qué hace esta herramienta? También está discriminada en canales. También es una herramienta muy puntual que funciona de una manera muy interesante. Yo aquí en el canal de salida puedo seleccionar cualquiera de los 3 canales primarios, de los 3 colores primarios. Entonces, por ejemplo, yo tengo rojo. Entonces aquí tengo 3 sliders con los mismos 3 canales. El rojo está en 100%, creo que por obvias razones. El verde está en 0 y el azul está en 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir ahí? Por defecto el rojo está al 100% porque el rojo está compuesto por un 100% de rojo. Y el verde está en 0 porque el rojo no tiene verde, y el azul está en 0 porque el rojo no tiene verde. ¿Sí? Pero si yo vengo y modifico el slider verde en el canal de rojos, por ejemplo, yo lo que le estoy diciendo al programa es, coja los verdes y échales rojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo desplazo
el slider verde hacia la derecha. Lo que va a hacer es echarle echarle rojo a los verdes. Entonces todo lo que sea verde se va a volver amarillo. ¿Sí se dan cuenta? Que el verde se volvió amarillo. Porque yo lo que estoy diciéndole es, échele, si estoy en el canal rojo y desplazo los verdes, estoy diciendo, échele rojo a los verdes. Entonces el verde se vuelve amarillo. Si hago lo mismo con el azul, por ejemplo, si desplazo el azul hacia el 100%, ¿qué estoy haciendo? Estoy echándole rojo al canal azul. Entonces todo lo que sea azul se va a volver morado o magenta, porque el rojo más azul es un violeta magentoso. Entre más rojo le eche, más magenta se vuelve, ¿cierto? Lo mismo si vengo, por ejemplo, al canal, no sé, azul. Vamos al azul. Entonces, el azul está en 100%, obvio, rojo y verde en 0, pero si yo desplazo el verde hacia el 100%, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy echándole azul a todo lo que sea verde. Entonces, el verde se va a volver cian, porque verde y azul forman el cian, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es echarle cian. Si vengo al canal verde y desplazo el rojo hacia arriba, lo que estoy haciendo es echarle verde a los rojos. Entonces va a tener un amarillo. ¿Qué pasa si yo no me desplazo hacia el 100%, sino hacia el otro lado, hacia la izquierda? Si yo desplazo el rojo en el canal verde hacia la izquierda, no va a pasar nada, porque el verde no tiene rojo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, lo que se está modificando ahí es la zona de los rojos que se alcanza a meter un poquito entre los verdes. Pero aquí lo que yo estoy haciendo básicamente es decirle, coja todo lo que sea verde y quítele el rojo. Pero como son colores puros, no se va a afectar. Solo se va a ver afectado cuando yo me voy hacia el otro lado. Que estoy diciendo, échele verde al rojo. Pero si yo le digo, quítele verde al rojo, pues no va a pasar nada porque el rojo no tiene verde. ¿Vale? Así es como funcionan estas herramientas, más o menos. Bueno, aquí hay uno que se llama corrección selectiva, que funciona de la misma manera. Yo vengo y selecciono un color, digamos verde, y yo puedo echarle cian al verde o quitarle cian al verde o echarle lo opuesto. ¿Sí? Entonces, básicamente estas herramientas son de utilizarlas, como de aplicarlas a una imagen y entenderlas. Es la forma más útil. Por eso es que ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, donde vamos a entender cómo funcionan directamente estas herramientas. Entonces, bueno, primero voy a eliminar todas estas capas que creo aquí. Bueno, no las voy a eliminar, más bien voy a venir acá. Voy a venir aquí a una foto que tengo especialmente para este módulo. Voy a abrir esta imagen. Al abrir esta imagen me abrió esta pantallita del cámara RAW, porque pues la imagen está en RAW. La tomé hace como 3, 4 años, no me acuerdo, con una Canon 70D. Aquí me muestra pues todos los valores de diafragma, 5.6, de obturación, tenía una obturación súper lenta, no sé por qué, bueno, el ISO a 1000, no sé por qué tenía el ISO a 1000 si estábamos en un exterior, bueno, yo era joven e ingenuo, pero bueno, básicamente aquí en el Camera Raw, yo lo que hago normalmente es hacer las correcciones más bruscas, digamos si la imagen está sobreexpuesta, entonces yo lo que hago es corregir la exposición o la temperatura de color, si digamos no la quiero fría o la quiero más cálida. Por el momento la vamos a dejar así, vamos directamente a abrir la imagen, vemos que me la abre en otra pestaña, vamos a cerrar esta, ya creo que no la necesitamos más. Vamos a venir acá. Y para esta parte, quiero primero venir a explicar un poco de teoría del color, ¿vale? Para esto voy a mostrarles una página que me parece que es una maravilla.
que se llama Color Scheme Designer 3. Ustedes pueden ver el link aquí arriba. Es una paleta de color, básicamente. Es una página gratuita donde puedo visualizar distintas paletas de color, distintas combinaciones. Hay muchas páginas de este estilo, digamos, si ustedes vienen y buscan paletón, les sale lo mismo. Bueno, es otra página con una distribución distinta, pero con la misma teoría. Entonces, esta página es súper útil y creo que todo el mundo, toda persona que se dedique al audiovisual debería conocerla. Si tú eres fotógrafo o director de arte, tienes que conocer esta página, es una maravilla. Tenemos aquí una rueda cromática, esta ruedita que se parece como al símbolo de Chrome, es porque tiene aquí un selector. Tiene este selector que me permite elegir cualquier color dentro de la ruedita, porque aquí estoy en el modo de color mono. Digamos que tiene toda la información de cada color, o sea, aquí está el hue, el tono, y directamente tiene el indicativo de a qué grado corresponde. Aquí tiene los valores de RGB, están un 100% rojo, 30% verde, por eso se ve anaranjado. Sí, entonces tengo todos los valores acá, y aquí arriba viene, pues yo creo que la herramienta más importante, que es como el modo de color o de armonía de color propiamente. Y aquí es donde quiero hablar un poco de la teoría. Digamos, yo no quiero abordar la teoría del color desde ese discurso que algunas personas suelen decir de que es que el rojo genera pasión o genera fuego o fuerza o qué sé yo, y el azul genera incomodidad o genera frío o lo que sea, porque siento que ese tipo de razonamientos están muy ligados a unos lineamientos culturales, ¿sí? Entonces, lo que yo considero que es rojo, perfectamente puede significar lo mismo para todos ustedes, para todos nosotros, pero para una persona, no sé, del Medio Oriente o de la India o qué sé yo, el rojo puede significar una cosa totalmente distinta. Lo que para mí es azul, que yo lo puedo relacionar, no sé, con frío o lo que sea, para una persona del otro lado del mundo puede significar otra cosa, ¿sí? O el blanco para mí es pureza, pero para los chinos significa fuerza, qué sé yo. Entonces ese tipo de indicativos o de apelativos que se le asignan a ciertos colores, creo que es un discurso que puede ser válido, pero hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, esa no es la teoría que me interesa explicar en este momento. Me interesa explicar un poco una teoría con un fundamento más aplicado a lo científico, a lo demostrable, ¿sí? Porque, digamos, esta rueda cromática, que fue propuesta por Goethe hace más de 200 años, sigue siendo vigente a día de hoy y sigue estando presente en casi todo programa, digamos, sobre todo en colorización DaVinci, Scratch, funcionan con esta ruedita, ustedes la van a ver siempre, porque tiene un sustento físico, ¿sí? Si nosotros venimos acá y buscamos, por ejemplo, espectro de luz visible, aquí vemos que dentro del espectro de luz visible, que tenemos esta recta o esta lineecita, que es la misma que tenemos acá, bueno, que si se les hace familiar es porque la hemos estado viendo todo el día aquí en Photoshop, es esta pequeña línea que tenemos acá, este arco iris. Este espectro de luz visible tiene un sustento científico, ¿sí? O sea, tiene esta distribución, no es gratuita. Digamos, los colores fríos, los violeta, tienen 400 nanómetros de frecuencia de onda, y a medida que yo me voy desplazando por este espectro de luz hacia los cálidos, la frecuencia de onda aumenta, casi que al doble, podríamos ver. Entonces, la distribución de esta rueda cromática está en base a un hecho científico, a un fenómeno físico real, y es que a medida que yo me voy desplazando en esta ruedita,
la frecuencia de onda del color va aumentando. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo vengo y selecciono el modo complementario, él me va a agregar un nodo exactamente opuesto al anterior, a 180 grados del anterior, y a medida que yo desplazo uno de los nodos, él me muestra cuál es su opuesto, ¿sí? Entonces, el opuesto del azul es el amarillo, y eso está, digamos, demostrado, eso es un hecho físico, un hecho real, comprobable, ¿sí? Entonces, digamos que este tipo de contrastes sí generan una sensación muy similar en cualquier persona que lo vea. O sea, cualquier persona que vea un amarillo con un azul va a sentir esa sensación de contraste, que son colores opuestos, ¿sí? Lo mismo, ¿no? El verde y el rojo, o el cian y el naranja, etcétera. Entonces, este tipo de armonías realmente sí son muy valiosas tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones estéticas de cómo abordar el color, ¿sí? Porque son formas o armonías de color que son que tienen un sustento verdaderamente científico, pues, digámoslo así. Entonces yo aquí tengo un modo de triada, por ejemplo, en el que yo puedo seleccionar colores cálidos con un opuesto más frío. Esto es una paleta de color que está en base, pues, a los contrastes. A una armonía yo puedo unir un poquito estos colores de acá, tener una armonía de rojos con un opuesto verde. Tengo las tétradas, que ya son unas armonías más complejas. Tengo la analógica, que va como en un solo sentido, colores cálidos, colores fríos, ¿sí? Colores un poco más, no sé cómo describir estos colores, como más radioactivos, podría decirse, bueno. Y esto, o sea, estas herramientas o estos modos de aquí arriba realmente son muy útiles a la hora de abordar una edición, una corrección de color, ¿sí? Porque verdaderamente me dan un sustento, un piso donde poder comenzar. Y es muy bueno uno analizar este tipo de herramientas antes de empezar a trabajar una imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la imagen que tenemos aquí en Photoshop. Entonces, ¿qué podemos ver en esta imagen? ¿O qué es lo que más sobresale o resalta de esta imagen? En términos de color. Tenemos, por un lado, un verde obvio, que es como lo que más resalta, lo que más se nota. Hay mucho verde por todo lado. Entonces, la planta aquí en el primer plano, el background, por todo lado hay verde. Y tenemos también una presencia de rojos. Hay bastante rojo por todo lado, ¿no? Digamos, su cara, obviamente, los tonos de piel, sobre todo en pieles caucásicas, tienen muchos tonos rojizos, tienen muchos matices de rojo. Sus labios están muy rojos. Y su camiseta, digamos, la camiseta de ella es como un morado violeta oscuro. En este caso, pues digamos que tuvimos algo de suerte, porque pues yo en ese momento, como les dije, esta foto la tomé hace 3 años, 4 años. Digamos, no tenía ningún concepto del color, ni de contrastes, ni de armonías de color, ni nada. Entonces yo no le dije como ponte una chaqueta, una camiseta de tal color. Simplemente fui y le tomé la foto pues, con lo que traía puesto. Pero digamos que en este caso tenemos algo de suerte, porque gracias a esa chaqueta, gracias a que ella no se puso, no sé, una chaqueta azul o una camiseta, no sé, amarilla, lo que sea, pues tenemos de cierta manera una armonía de color, porque hay mucho verde y hay mucho rojo. Digamos, también está este tronco, que es como un café, un marrón, pero es que el marrón o el café es un rojo con nada de brillo, con muy poco brillo, ¿sí? Si nos venimos aquí al selector de color y nos vamos a los rojos, ustedes ven que a medida que yo le voy quitando brillo al rojo, se vuelve marrón, se vuelve café, ¿sí? Entonces el café es un rojo muy saturado, 96% de saturación, y con muy poco brillo, muy opaco, si se puede decir así. Entonces hay mucho verde en esta foto, verde, verde, el pasto, las ramas, y hay mucho rojo, su cara, su camiseta, los troncos, que pues es un matiz de rojo.
Y si nos venimos aquí al Color Scheme Designer, nos damos cuenta que el rojo y el verde generan una armonía de colores complementarios, ¿sí? O sea, tengo un contraste de color. Tengo un color primario, que en este caso es el verde, porque creo que hay más verde que rojo. Y bueno, y tengo su opuesto. O sea, esto que tengo aquí es más o menos esto, digamos. Puede ser, si yo me vengo acá, de pronto un poquito más desaturado. Pero digamos que es algo así. Tengo más rojos como este, como este, como este. Este verde sí es súper protagónico en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? En términos de armonía de color, podríamos decir que esta imagen ya está armonizada, ya tiene, de cierta manera, si hablamos de teoría, una configuración de color correcta, que salió de pura casualidad, como les digo, porque yo no tenía conciencia ni del color ni de nada. Yo en ningún momento seleccioné ni su ropa, ni su labial, ni nada. Pero ya la imagen, no, y de hecho, o sea, si nos ponemos a mirar, voy a poner una capa vacía acá. Si nos ponemos a mirar, vamos a seleccionar un poquito de azul. La imagen tiene rojo realmente por todo lado, digamos aquí tiene rojo, arriba de su cabecita tiene rojo, toda la tierra, pues la tierra es un matiz de rojo, todo esto, ¿sí? Entonces realmente hay mucho verde y mucho rojo. Puede decirse que la imagen ya tiene una armonía de color. Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo, y esto ya es algo muy personal, esto ya es una decisión muy mía, muy personal, y es que yo, este verde, propiamente, este verde yo lo odio. No sé ustedes, pero a mí el verde de la naturaleza, este verde limón, este verde me parece súper horrible, feísimo, yo odio este color, yo odio ver este color en una imagen. Entonces, yo lo que haría primero sería cambiar el matiz de ese verde, cambiar el tono, porque para mí esta foto no funciona. Entonces voy a hacer una configuración muy rápida, vengo al mezclador de canales, me voy al canal de azul, bajo el azul a 0, llevo el verde a 100, no, a 90, 88. Voy a bajar un poquito los rojos, no demasiado, por ahí un 5%, menos 5. Sí, así está bien. Vengo aquí a color selectivo, vengo a los negros, les doy un poquito de violeta con las bajas. Y listo. Ahí tengo un color distinto, si se dan cuenta. Pero ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue exactamente lo que hice? Voy a eliminar la configuración porque precisamente este curso no se trata sobre que aprendan a reproducir mecánicamente configuraciones, sino que a que entendamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Esa configuración que hice realmente es muy popular, podría decirse. De hecho tiene un nombre, se llama Two-Tape Technicolor, y se llama así porque viene un poco de esa época en la que fue la transición del monocromático del blanco y negro al color. En esa época las cámaras recibían el rayo de luz que se dispersaba en un prisma y la imagen se imprimía en dos cassettes o en dos cintas, una de un canal verde y otra de un canal rojo, ¿sí? Hagan de cuenta como las cámaras del estudio de la Escuela de Cine, de la Nacional, por si hay otras personas que estén viendo este video. Estas cámaras son muy parecidas a las que hay en el estudio, solo que las del estudio tienen tres sensores. O sea, el prisma divide la luz hacia tres sensores. Por su longitud de onda, entonces pone la luz o divide la luz de acuerdo a un sensor rojo, verde y azul. En esa época, durante la transición del blanco y negro al color, las cintas no tenían ese sensor azul, ¿sí? Entonces la imagen conseguía como una armonía en base a los colores cianes y naranjas y amarillentos para suplir esa ausencia del azul, ¿vale? Entonces, ¿qué hice yo?
básicamente. Voy a hacerlo de nuevo. Abrí el mezclador de canales, me creó esta capita encima del fondo. Cogí el azul y lo llevé a 0. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me paré en el canal azul, primero que todo, que obviamente está al 100%, y lo que hice fue eliminar el azul de la imagen. O sea, esta imagen ya no tiene azul. Es por eso que se volvió amarilla. Porque, si ustedes recuerdan, el azul es el opuesto del amarillo, o el complementario es el amarillo. Entonces, al quitarle azul, la imagen se vuelve amarilla porque ya solamente tiene dos canales, que son el rojo y el verde, y toda la imagen la empiezan a componer esos dos canales, que cuando uno mezcla rojo y verde, recuerden que se genera amarillo. Entonces toda la imagen empieza a tomar esa tonalidad amarilla. Y al coger el verde y desplazarlo hacia el 100%, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciéndole al programa que todas las tonalidades que son verdes, o si todo lo que sea verde, en este caso pues las plantas, les eche azul. O sea que todo lo que sea verde, todo lo que tenga verde, súmele azul al 100%. O sea, en igual cantidad, en igual proporción. Entonces todo lo que tenía tanta cantidad de verde, ahora va a tener esa cantidad de verde más la misma cantidad de azul. Entonces, ¿qué pasa con los verdes? Por ejemplo, los verdes se vuelven cianes, porque recordemos que verde y azul es cian. Y al yo coger el rojo y desplazarlo hacia el otro lado, o sea, viniendo a los azules y desplazando el rojo hacia el otro lado, o sea, no sumando sino quitando, estoy echándole amarillo, ¿sí? O bueno, no le estoy echando amarillo propiamente, sino estoy quitándole azul a todo lo que sea rojo. ¿Qué pasa? Pues se supone que el rojo es un color puro, se supone. Pero en la naturaleza ustedes jamás de los jamases van a encontrar un color 100% puro. Jamás, jamás. O sea, no hay forma de que ustedes en la naturaleza encuentren un verde puro o un rojo puro. Porque todo color en la naturaleza está contaminado por algo, por una fuente de luz. O sea, si yo cojo en una carta de color, incluso una carta de color, no sé, de $100,000, la carta de color más perfecta, y la ilumino, porque tengo que iluminarla, la ilumino con cualquier fuente de luz, esa fuente de luz ya inmediatamente la va a contaminar con tonalidades azules, verdes, de cualquier cantidad de colores. Incluso la misma luz del sol, la misma luz de la naturaleza, también va a contaminar cualquier color, porque la luz del sol, la luz en general es blanca, y pues recordemos que el blanco es una composición de rojo, verde y azul. Entonces, es imposible que yo en la naturaleza encuentre un color puro, ¿sí? De hecho, si ustedes vienen aquí a los canales, ustedes se dan cuenta que en el rojo hay rojo en todo lado, en absolutamente todo lado, hasta en los verdes hay rojo. Hay verde en todo lado y hay azul en todo lado, ¿sí? Entonces cuando yo vengo al mezclador de canales y le digo en el canal azul, quítele azul a los rojos, la imagen sí se va a afectar, porque todo rojo que haya en esta imagen está contaminado por azul seguro, porque no hay forma de encontrar un color puro en la naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando yo le quito azul al rojo, realmente hay una transformación de la imagen, ¿sí? Entonces, voy a quitarle, no sé, 5%. 5%, eso. Y voy a hacer unas modificaciones muy secundarias, digamos, no sé, puedo tal vez desaturar la imagen un poco, me gustaría saturarla un 10%, vengo a la corrección selectiva, en los negros, de pronto podemos darle un poquito de, opacar un poquito esto, llevarlo todo un poquito al verde, y los blancos, un poquito esto, y de pronto contrastarlo un poquito, no demasiado. Y, no sé, darle tal vez un poquito de brillo. Demasiado, listo. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que yo hice acá? Voy a juntar todas las capas, presiono Control G y agrupo
las capas, para tener esto un poco más ordenado, para no tener un reguero de capas. Entonces las despliego y las vuelvo a guardar. ¿Qué hice yo acá? Esto es lo que tenía antes, esto es lo que tengo ahora. Esto es lo que tenía antes, esto es lo que tengo ahora. ¿Qué hice yo en esta configuración? Recuerden que yo tenía esto, ¿cierto? Un contraste o una armonía de color complementario con verdes y rojos. Esto era lo que yo tenía. Pero a mí este verde no me gustaba, me parecía horrible. Entonces yo lo que hice fue quitarle azul para que los verdes se fueran a los cianes. Y si recuerdan, a los rojos o sea, le eché azul a los verdes, perdón, para que los verdes se volvieran cianes. Y al rojo le quité azul para que se volvieran naranjas. ¿Sí? Entonces lo que hice fue pasar de esto a esto. De nuevo, pasar de esto a esto. Tengo una armonía de cianes y naranjas que antes era una armonía de rojos y verdes. Es decir, yo sigo teniendo una imagen con una armonía complementaria. O sea, dentro de la teoría del color, esta imagen sigue siendo armónica, sigue estando teóricamente, en términos de color, correcta, sigue estando bien. Pero como este verde me parecía tan feo, yo simplemente lo que hice fue desplazarme dentro de las tonalidades, cambiar las tonalidades, mantener la misma dinámica de color, pero con unos tonos distintos. Y ahora la imagen pues tiene un efecto distinto. Sigue siendo armónica, pero tiene otro efecto. Entonces yo puedo cambiarle el nombre a esto, ponerle armonía de color complementario. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Y esto es muy importante, y creo que esto es lo más importante de este módulo. Lo que yo quiero que quede en ustedes y de mí, de este módulo en su cabeza y en sus corazones, es que no existe una fórmula o una receta secreta para editar una imagen, ¿sí? O sea, no hay imágenes perfectas. Yo no estoy queriendo decir que esto es mejor que esto. No. O sea, simplemente quiero que comprendamos todos cómo funciona el color, qué implicaciones tiene, qué conceptos teóricos hay detrás del color, para que nosotros podamos modificar las cosas de acuerdo a un criterio. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que desarrollemos todos y que yo he tratado de ir adquiriendo con el tiempo y con todo esto que he ido estudiando pues por mi cuenta todo este tiempo. Y es desarrollar un criterio, entender cómo funciona la imagen, cómo funciona el color de una imagen, qué es lo que estoy haciendo y sobre todo por qué lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, lo que les decía un momento, no simplemente abrir esta imagen y decir, ah, bueno, le voy a agregar saturación, le voy a agregar brillo, voy a aumentarle la intensidad y contrastar y ya. O voy a mover los ajustes hacia lo loco, a ver hasta que salga algo bonito. No. O sea, la idea es entender qué es lo que estamos haciendo, tener un sustento teórico que hasta cierto punto puede ser útil y aplicarlo a una imagen para poder armonizarla, cambiarla, modificarla y de esa manera generar un impacto distinto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no necesariamente esto es una corrección correcta o es un color grading adecuado o es lo que se debe hacer siempre que se tiene esta imagen. No, o sea, existen mil alternativas. Por ejemplo, digamos que yo no quiero una armonía de color complementario. Digamos que yo quiero una armonía de color que sea analógica, por ejemplo. Y que sea así, que sea de colores cálidos, ¿sí? Entonces, yo puedo venir acá, voy a ocultar esta corrección y vemos que yo ya tengo colores cálidos en su rostro, en su ropa, en esto. El problema está en los verdes. Entonces, pues yo simplemente vengo, selecciono un tono y saturación, vengo aquí a esta manito que está acá, que es como un cuentagotas, y yo selecciono el verde. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de seleccionar todas las tonalidades de verde. Pero yo cómo sé qué verde o qué seleccioné y qué no está seleccionado. Pues después de haberlo seleccionado, yo vengo y desplazo el tono hasta el tope y desplazo la saturación hasta el tope y así me hace un mapeo de todo el color que seleccioné, ¿sí?
Esto es como en DaVinci cuando uno selecciona el qualifier y me muestra en gris lo que no está seleccionado y me muestra en color lo que sí está seleccionado. Es exactamente lo mismo. Aquí yo veo qué tengo seleccionado y yo puedo modificar esa selección aquí abajo. Entonces decir, no, yo quiero que se meta un poquito más en los amarillos, que se meta un poco incluso en las tonalidades rojas que hay en el árbol, y desplazar esto que es como un softness. ¿Sí ven? Incluso se alcanza a meter un poco en la ropa de ella, irme todavía más hacia los cianes, y ahí ya tengo seleccionado, podría decir, creo yo, que todo lo verde. Entonces después de haberlo seleccionado, vuelvo otra vez a cero, vuelvo a cero, y yo miro aquí esta línea, la línea de tono, y me doy cuenta de qué es lo que yo quiero hacer. Quiero que los verdes se vuelvan amarillos o rojizos. Entonces aquí me doy cuenta en esa gráfica que los verdes están a la izquierda, perdón, a la derecha de los amarillos. Entonces yo lo que hago es desplazar esta pestaña hacia la izquierda. Y ya los verdes empiezan a tomar una tonalidad roja o amarilla. Digamos, en este caso yo la quiero un poco roja. No tanto, un poquito amarillo, como por ahí. Eso. Le puedo incluso bajar un poquito la saturación o subirla si quiero. No lo quiero tan saturado, vamos a dejarlo por ahí menos 5, incluso un poquito más amarillo. Por ahí podría ser. Si ya es demasiado, puedo venir aquí a la opacidad y bajarle la opacidad a la corrección. Entonces puedo bajarla en 0, no hace nada, o puedo dejarla en 80, puedo dejarla, déjamela en 88. Listo. Y ya tengo pues, un poco más de armonía, pero puedo todavía incluso darle más, puedo venir aquí al equilibrio de color, venir a los medios tonos, llevarlos un poquito hacia el amarillo, no mucho, un poquito también hacia el rojo, no demasiado, un poquito magenta, no demasiado. Venir a las sombras, darle tal vez verde para que no se me exagere demasiado. Venir un poquito de amarillo, no mucho. Y también puedo incluso venir aquí, crear una capa vacía, recuerden, la capa vacía en este cuadrito de acá. Creo una capa vacía encima, que no se ve porque pues es transparente. Y en esa capa vengo, creo un desenfoque, una herramienta de degradado radial. Vengo aquí a tono y selecciono este verde o este amarillo. Y vengo y hago un degradado acá, más o menos durito. Creo otra capa y selecciono un color un poco más, un poco más como este. Y vengo y hago, tal vez demasiado, aunque puedo agregar otras por acá, otras por acá, otras por acá. Y vengo y le bajo un poquito la opacidad a este y sobre todo a este. No tanto, no demasiado. Algo así. Aunque tal vez esta se vería mejor con un tono un poco más blanco. Con un tono totalmente blanco por aquí. Y vengo y le quito la opacidad para que no sea demasiado, digamos por ejemplo un 77%, y a esta la dejo en un 70%. Y vengo y agrupo todo, de nuevo selecciono todas las capas, control G, vemos que tenemos una armonía de colores analógica, todo está como en un código de color muy cálido. Entonces vengo acá, cambio el nombre, analógico. Listo. Entonces, esto tenía antes
sin ninguna corrección. Digamos que es una imagen armónica en términos de color. Y aquí está después con una configuración analógica que sigue teniendo armonía, es distinto, tiene un criterio, tiene una modificación que yo le agregué en base a, no sé, a mis gustos, a un conocimiento básico de teoría del color, pero que me permite verdaderamente hacer un cambio a la imagen, ¿sí? O sea, o puedo tener esto, o puedo tener esto, ¿sí? Que son diferentes. O sea, insisto, no quiere decir que esto es mejor que esto, o esto es mejor que esto, sino que sencillamente tiene un impacto distinto en base a unos conceptos de teoría de color, ¿sí? Que yo puedo aplicar. Uf, creo que este grado está muy, muy, muy duro. Bajarle un poquito. Mucho mejor. Es más, dejémoslo en 40%. Eso. No, 40 es muy poco. Dejémoslo en 46. Listo. Entonces simplemente es una configuración distinta que me permite modificar la imagen de acuerdo a unos criterios. Entonces eso es lo que me interesa que tengamos todos y que podamos desarrollar pues en este pequeño módulo, ¿sí? Un criterio, entender cómo funciona la imagen, qué pasa dentro de la imagen, no solo llegar y hacer correcciones a la loca, sino analizar la imagen y empezar ahí a partir de, como de un análisis, a decir, bueno, puedo hacer esto o puedo hacer esto. Incluso, digamos que quiero hacer una corrección un poco más loca. Vamos a venir acá, de nuevo, mezclador de canales, venimos al canal rojo, lo bajamos todo a 0, llevamos el azul a 100, venimos al canal azul, llevamos el azul a 0, y el rojo a 100. Sí, bueno. Ahí vemos que como que cambié toda la tonalidad de color de la imagen, la convertí como en una especie de avatar, como en un Pandora extraño, misterioso. Y ahora voy a aplicarle este efecto que está acá, que se llama invertir, que pues como su nombre lo indica, lo que hace es invertirme todos los canales de la imagen. Entonces si yo le doy clic, me agrega esta capa, que me invierte toda la configuración de color y de luminancia de la imagen. O sea, vemos que la imagen se vuelve un negativo, lo que antes era blanco se vuelve negro, y lo que antes era negro se vuelve blanco, ¿sí? Eso con el canal de luminancia. Lo mismo hace con el color, pero en este caso yo quiero que solo me modifique el color, no la luminancia. Entonces yo vengo sobre la capa invertir, vengo aquí al modo de fusión y cambio de normal a color, ¿vale? Entonces ahí ya solo me modifica el color, solo invierte el color. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Al haber modificado todo el color de la imagen, al haberlo invertido y luego volver a invertirlo, lo que hice fue pasar de esto, que era lo que tenía antes, perdón, esto, rojos y verdes, a más o menos esto, a un magenta, a esto, a un magenta. Ahora las hojas, la vegetación, todo es como rosado, magentoso, y ella se volvió verde. Todo lo que ella tenía rojo se volvió verde. Entonces lo que hice fue invertir los colores. Esto pues ya es una armonía totalmente. Voy a venir aquí a agrupar, voy a ponerle complementario rosa. Eso. Entonces lo que hice fue invertirlo, o sea, lo verde lo volví magenta y lo que era rojito lo volví verdoso, ¿sí? Digamos, obviamente hay unos detalles, por ejemplo, unos detalles aquí en su rostro. Yo no quiero que los destellos en su cara se vean verdes. Está chévere que sus labios se vean verdes, está muy bien. Y que su ropa se vea verde, está bien. Digamos, tiene armonía de color, tiene un impacto distinto. La vegetación se ve roja, qué loco. Y su cara se ve verde, pero pues digamos, puede funcionar hasta cierto punto.
Puedo venir y hacerle una corrección que desde luego hay que hacerla. Voy a hacer otra capa vacía. Voy a venir acá. Voy a coger un azul. Digamos, hay muchas correcciones que, digamos, si yo quiero que la imagen quede así, hay muchas correcciones que tengo que hacer. Por ejemplo, esto se ve feo. Es alguna basura que estaba tirada ahí justo en el cuadro de la foto. Y pues yo no la vi, digamos, al momento de tomarla. Aunque también hay detallitos acá. Digamos, esta flor en su ropa tal vez puede ser molesta. Este destello acá. Parece que había basura muy brillante en el piso. Digamos, este verde aquí en su cabeza, que parece como si tuviera un cuernito, también puede ser molesto. Los destellos en su cara, todo el verde que tiene en su cara, todo este verde habría que corregirlo. El verde de los labios me parece que está genial, yo lo dejaría. Pero digamos, este pelito aquí en su frente, habría que corregirlo. Sí, o sea, hay mil correcciones que se le puede hacer a esta foto. Digamos, para acá. Digamos esto acá. De pronto si ya soy muy riguroso y soy muy friki en esto, pues puedo también corregir esto en el tronco, o los detalles en el tronco, como las manchas en el tronco. Pero en general hay muchas configuraciones, muchas correcciones que se le pueden hacer, ¿sí? A lo que iba es que, eh, a lo que iba con esta sesión primordialmente, era con una teoría y con una configuración propiamente de color, de teoría de color, de cómo aplicarlo a una imagen, ¿sí? Pero como ustedes se dan cuenta, realmente editar una imagen, editar totalmente o hacerle una edición lo más cercana a lo profesional, es muy tedioso, es muy riguroso, requiere mucho trabajo, porque también tenemos que hacer todas estas correcciones que precisamente vamos a hacer en la siguiente sesión con otra imagen. La segunda sesión es correcciones aplicadas a fotografía de retrato, entonces vamos a verdaderamente hacer una limpieza y también mucha teoría de color aplicada al retrato, pero es para que se den cuenta, o sea, una imagen, una sola imagen requiere mucho trabajo, requiere, dependiendo obviamente, pero una imagen es un mundo de colores, un mundo de expresiones, de mensajes, y si verdaderamente yo quiero trabajar una imagen de manera profesional, de manera consciente, tengo que analizar cada uno de sus elementos, tengo que entender el color, tengo que tener un criterio a la hora de componer incluso una imagen, no solo en términos de encuadrar, sino en términos de color, ¿sí? O sea, como yo les decía, yo no tuve ninguna conciencia a la hora de decirle, bueno, vístete de tal o tal manera. Si yo le hubiera dicho, ponte un labial rojo, ponte una camiseta roja, pues obviamente que es mucho más fácil hacer la corrección, ¿sí? O si yo sé que esto es lo que yo voy a buscar al final de la, de la edición, pues yo desde el mismo registro puedo decirle a ella, mira, vístete así, maquíllate así, hagamos esto, hagamos lo otro. Y ese es todo el razonamiento que existe en torno a una imagen y debe existir siempre a la hora de afrontar una imagen, una fotografía, un video, todo esto aplicado al video, a la imagen en general. Incluso si ustedes son animadores y su trabajo es crear imágenes a través de una computadora, todo esto obviamente que ustedes lo tienen que tener perfectamente claro, entender cómo funciona el color, cómo aplicarlo y sobre todo la luz. En la próxima sesión vamos a estudiar muchísimo más a profundidad la luz y sobre todo qué errores no cometer a la hora de iluminar una imagen, ¿vale? En, en una fotografía de retrato, por lo menos, o en la que sea que vayamos a editar. Entonces, pues, cordialmente invitados a esa siguiente sesión. Bueno, vamos a eliminar esta capa. Pues aquí vemos todas las posibilidades que teníamos con esta imagen. Aquí está activado todo. Bueno, no sé cuál les gusta a ustedes más. Sería chévere que las personas en los comentarios, si llegan a ver comentarios en este video, pues me digan cuál les gusta más, si el complementario o el analógico o el complementario rosadito, que igual necesita como muchos arreglos todavía. Pero bueno, para terminar me gustaría, yo tengo por acá, sí, tengo por acá.
un trabajo que hice para una publicidad. Quiero mostrarles este trabajo para enseñarles la última herramienta que va a ser súper útil para nuestra siguiente sesión. Bueno, esta era la imagen en crudo, ¿sí? Trabajé con un perfil logarítmico, entonces la imagen se ve muy desaturada, se ve muy opaca, y así se ve después de la corrección. Vamos, antes, después, digamos, tiene una armonía chévere, se ve bastante bien. Digamos que esta armonía yo la trabajé en varias fotos, entonces lo que yo hice fue copiar y pegar, ¿sí? Cogí toda esta configuración, todos estos ajustes, los traje y se los pegué a esta foto. Entonces obviamente hay imperfecciones. Por ejemplo, el amarillo de, de este coso, no sé cómo se llama, esto es como, bueno, esta barra de metal que está al borde de las carreteras, que se me acaba de olvidar cómo se llama. Al hacer la corrección quedó verde, o sea, quedó muy mal hecha la corrección aplicada justo a este amarillo. Porque en la foto inicial, cuando yo agregué la corrección, no había un amarillo, ¿sí? Entonces, digamos, no tuve en cuenta esta pequeña valla o lo que sea, no sé, este coso de metal. Entonces se ve horrible propiamente. Entonces, ¿qué hago yo? Vengo acá a toda la configuración. Vemos que yo hice primero una configuración de brillo, le di un poquito más de brillo a la imagen, un equilibrio de color, un tono y saturación, que ahí fue donde, digamos, trabajé los verdes. Si ven que los verdes pasaron de ser un verde limón, que odio ese verde limón, a ser un verde un poquito más lindo. Y aquí en las curvas, con esta curva lo que hice fue darle más morado a las bajas luces. Entonces las sombras, hay un contraste, las altas luces están como en un tono cálido y las bajas luces están como en un código más magenta, violeta, más azul. ¿Sí? Entonces la capa que nos interesa es esta, tono y saturación, que si ustedes ven, la activo y la desactivo, lo que hace es modificarme el verde y sobre todo esta valla. Yo quiero que esta valla siga siendo amarilla, digamos, no me afecta la armonía en general, tal vez distrae un poco, pero prefiero verla amarilla que verla así, verde, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Ustedes ven que toda configuración, toda capa encima de mi fotografía, o al menos todo ajuste que viene aplicado de esta pestañita de ajustes, eh, tiene un cuadrito, una capa blanca justo al lado, ¿sí? Esta capa es una máscara de capa. Las máscaras de capa funcionan con canales alfa. Para los que no saben, un canal alfa es esa maravillosa característica que tienen los PNG y que no tienen los JPG, es decir, la característica de la transparencia, ¿sí? Entonces, un canal alfa entiende, básicamente entiende un solo lenguaje, o blanco o negro, o las cosas están encendidas o apagadas, o 1 o 0, ¿sí? Entonces, lo que está apagado, él lo vuelve transparente, él no lo conoce, él no sabe, eso no existe. Lo que está blanco es a lo que él le aplica el ajuste o es lo que él reconoce, ¿sí? Entonces, todo ajuste tiene una máscara de capa, que es esta pantallita blanca, este cuadrito blanco, este recuadro, que obviamente por defecto viene blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que él está aplicando ese efecto a toda la imagen. O sea, todo está blanco, toda la imagen está en blanco, ¿sí? Por defecto. Pero si yo quiero que la imagen no se, o este ajuste no se aplique en toda la imagen, entonces lo que yo hago es venir acá, seleccionar un color negro, venir con el pincel, un pincel tal vez un poco más grande, digamos, no sé, 117, un poquito más, 150, listo. Vengo a esta máscara, la de tono y saturación, que es la que me está afectando ese corotico verde atrás. Vengo, hago un zoom,
y empiezo a pintar sobre la máscara de capa de color negro. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Entonces, como es una máscara de capa, como tiene canales alfa, lo que yo estoy haciendo es decirle qué parte de la imagen no quiero que se afecte, pintándola de negro, volviendo transparente la imagen en ese ajuste, ¿sí? Entonces puedo venir acá para tener un poquito más de detalle. Y vengo ya aquí, ya. Perdónenme si soy un poquito riguroso. Y si se dan cuenta, ahora ya esa cosita amarilla ya no tiene ese verde feo, mal hecho, sino que yo presiono Alt y me paro sobre la capa y aquí veo la máscara de capa. Digamos, yo ya también había discriminado esa máscara en otras partes, pero principalmente acá. Entonces, todo lo que es negro, recuerden, dentro de un canal alfa, significa apagado, significa cero, significa ahí no hay nada, ahí está transparente. Entonces, esta configuración, al pintarla de negro, vean que toda la imagen sigue siendo blanca, prácticamente toda, o sea, el ajuste de tono y saturación se sigue aplicando a toda la imagen, menos en estas zonitas negras que yo pinté con el pincel, ¿sí? Entonces así yo puedo pues hacer una configuración un poco más profesional, discriminar el ajuste solo en esa zona. Entonces digamos que ya esta imagen adquiere pues una dinámica más chévere, se ve más interesante, ya está lista para agregarle la imagen vectorial de la marca y todo, y ya está lista para exportar y para subir a redes sociales o lo que sea. ¿Listo? Entonces, bueno muchachos, creo que ya es suficiente teoría por el día de hoy. Creo que vamos a dar por finalizada esta clase, llevamos casi 2 horas. Entonces, pues, bueno, muchas gracias a todos los que acompañaron y siguieron esta clase, los que me aguantaron estas 2 largas horas. Les agradezco mucho, espero que les sea de utilidad. Sobre todo espero que realmente les sirva, les pueda servir o lo puedan aplicar en su vida profesional. Realmente considero y estoy absolutamente seguro que este tipo de cosas, este tipo de conocimiento es fundamental y que deberían obligatoriamente enseñárnoslo en la escuela. Lastimosamente, pues todavía no lo hacen. A mí me gustaría dar este módulo en la escuela a las personas de primeros semestres, de lo que sea. Entonces, pues esto era realmente un piloto. Si a ustedes les gusta, si de verdad les parece que es útil, pues coméntenlo o háganmelo saber, ya pues creo que todos me conocen. Y pues yo con gusto lo daría en la escuela, pues en los primeros semestres, que realmente considero que esto es súper fundamental. Y no solo esto, sino todo lo que vamos a ver en la segunda sesión, que está mucho más aplicado a fotografía de retrato, a cómo iluminar, cómo corregir, cómo trabajar un rostro, que creo que es lo más importante dentro de nuestra área, porque todos vamos a trabajar de una forma o de otra con rostros, siempre. O sea, yo creo que nunca nos vamos a dedicar solo a hacer paisajes, sino siempre retratos, cara. Y créanme que lo que yo he podido aprender y lo que he podido entender dentro de, de analizar una imagen en un programa de edición es muchísimo. O sea, recuerdo que un profesor en la escuela nos decía, el lugar donde uno más aprende de cine es en la sala de montaje. Sí, porque en la sala de montaje uno se da cuenta de todos los errores que cometió y cómo no volver a cometerlos. Y creo que la fotografía fija no es la excepción. O sea, venir y analizar una imagen en un programa que te permite un montón de herramientas de análisis, de estudio de la imagen, verdaderamente te permite entender qué errores cometiste a la hora de tomar la foto, a la hora de iluminarla, a la hora de elegir los colores, de elegir el cuadro. Y eso te permite aprender de fotografía no solo fija, sino en general. Te permite aprender de la imagen en general, que es un mundo enorme, que abarca absolutamente todo. Abarca el departamento de arte, el departamento de foto, el departamento de todo. ¿Sí? Si eres director, ni se diga. Entonces creo que son conocimientos fundamentales y espero que les hayan servido. No voy a hablar más, que tengan ustedes y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Un abrazo para todos. Hasta luego.